¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que cada domingo venimos aquí a Radio a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, ponerlos a trabajar y hacerlo siempre en compañía de los mejores. Por eso puedo saludar ya a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Bien, encantado. Además que tenemos suerte porque en este arranque de temporada pues estamos todos, Luis Alberto Iglesias, Luigi, desde Value School. Encantado de estar aquí. Y no lo digo por ti, ¿eh? Ah, Porque tú siempre vienes. Que sí, que está aquí con nosotros. Manuel Llamas, ¿cómo estás? Pero ¿por qué esta insidia? Esta insidia contra mí. Hombre, hasta el momento pleno, pero sí, ¿no? que no es ninguna insidia. Oye, tío, que estoy feliz de tenerte aquí en la mesa. Fíjate, hoy Pocas alegrías tengo yo más buenas que tenerte aquí en la mesa. Hoy pensaba que no llegaba porque había habido un pequeño accidente de tráfico, ningún percance grave parece ser, pero bueno, atasco. ¿no? Y dije yo solo pensaba, no en llegar tarde, sino, madre mía, como no llegue la que me va a caer por culpa de Luis Fernando. No, y sería culpa mía, encima. Siempre es culpa tuya. Bueno, Manuel Llamas, muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme. Y hoy con un invitado que le conocen todos ustedes y a quien me encanta poder saludar porque desde Cobas Asset Management, desde su departamento de relación con inversores, llega uno de sus responsables, Carlos González Ramos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros, como siempre. Encantado yo, porque además es muy importante hoy hablar de Cobas, y lo vamos a hacer, y es muy importante también hablar de las cosas que está haciendo el mercado y esa sobreatención que tenemos a los bancos centrales, de los que también te quiero preguntar, sobre todo al final del programa. Pero bueno, si estás tú, si estamos todos, pues yo creo que vamos a empezar enseguida, pero antes déjenme que les dé algunos consejos. Bueno, no yo, va a empezar a dar consejos Luis Alberto Iglesias. A ver, desde Value School, ¿qué tenemos esta semana? bueno, pues ya que empezamos la temporada, como quien dice, qué mejor que empezar. Dice, no, la hemos empezado. Pues bueno, qué mejor que empezar con un buen curso de iniciación al ahorro y a la inversión, que es el que hicimos hace ya, yo creo que tiene un año y medio por ahí más o menos, que es el despertador de tu dinero. Tiene además todos los materiales, en cuanto uno se inscribe, están inmediatamente ya son accesibles para que se los vea cada uno a su ritmo. Tiene sesiones de dudas resueltas, tiene bibliografía presentada por mí mismo, tiene de inmobiliario, renta fija, renta variable, en fin, es muy completo para eso, para despertar tus finanzas. Está en la página web de Value School, sección de formación, y es una excelente introducción a cargo de los 4 que estamos aquí hacia las finanzas personales responsables. Además, es cortito, podríamos decir, no nos va a costar demasiado esfuerzo y se entiende. Es uno de estos cursos que de repente, ¡pum!, te abre los ojos, te abre la mente y te coloca en el sitio que tienes que estar para empezar a sacarle partido a tus ahorros. Eso es. Buena recomendación de Value School. Y Manuel Llamas, ya que estás en la cuadrilla de Tu Dinero, ¿qué tenemos que comentar? Pues mira, en la cuadrilla de Tu Dinero ya estamos preparando la nueva temporada. Después de los meses de verano vamos a retomar esos vídeos con entrevistas, con píldoras de conocimiento y también algún que otro curso no, concretamente un curso del que todavía no puedo desvelar su contenido, pero que creo que va a gustar mucho a nuestros oyentes y a todos los amantes del mundo de la inversión, y que tiene que ver con algo que últimamente está brillando con fuerza. Brillo, brilli, que dice mi hija cuando se ponen los zapatos dorados que tiene de Dorothy. Una cosa que te iba a preguntar, Manolo, para todos aquellos que nos están escuchando, para todos aquellos que les gustan las finanzas, que se están empezando a empapar en esto de la inversión, pero que quieren ampliar conocimientos y sobre todo tener acceso a todas las cosas que vamos haciendo, aparte de entrar en Value School, en su canal, suscribirse y disfrutar de los fantásticos contenidos que desde hace años preparan con tanto mimo y tanto acierto en Value School, en la cuadrilla, ¿cómo tienen que entrar? ¿Cómo tienen que hacerse socios? Pues simplemente tienen que entrar en la página de la cuadrilla de Tu Dinero, se registran y a partir de ahí recibirán registro gratuito y a partir de ahí recibirán todas las informaciones, todas las novedades, publicaciones y cursos que vayamos anunciando, así como encuentros presenciales. Uy, qué bien. Es verdad, hicimos uno y salió fantástico. A ver si podemos seguir manteniéndolos. Manolo, muchas gracias. Domingo, nosotros recomendarles que sigan Tu Dinero Nunca Duerme. Por supuesto, y con ánimo de lucro.
y con ánimo de lucro. Sí, señores, de 12 a 1:30 todos los días. En su móvil, en la aplicación, en la pestañita de arriba, pinchan donde están el resto de emisoras y encuentran una que pone Es Radio Libre Mercado. Si la seleccionan, ahí de 12 a 1:30 escucharán con ánimo de lucro. Si están en Madrid, en la 105.7, donde también pueden escuchar este programa los domingos, porque es toda la programación de radio, pero de 12 a 1:30 encuentran con ánimo de lucro, donde hablamos de economía. Y por supuesto, en YouTube y en todos los podcasts, en todas las plataformas, ahí nos encuentran. Bueno, y hechos todos los consejos y hechas todas las recomendaciones, nos vamos a la entrevista del día. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, pues entramos en materia con Carlos González Ramos de Cobas Asset Management, pero primera pregunta, como siempre, corre a cargo de Value School, Luis Alberto Iglesias. Vale, pues vamos allá, Carlos. Por curiosidad, creo que los seguidores del programa recordarán que este verano, allá por finales de julio y agosto, hubo un batacazo de las bolsas en el mundo que empezó, el epicentro estaba en Japón. En Japón, y bueno, se extendió a todas las bolsas, unas caídas. Yo sé que Cobas tiene no poco porcentaje de la cartera internacional, quizá un 10, un 12% en empresas de la zona. No sé si China, pero desde luego Corea sí. En fin, ¿cómo reaccionó vuestra cartera? Si se vieron quizá afectados algunos valores, ¿cuáles? Aunque entiendo que posiblemente la respuesta sea que como no invertís, no sois inversores macros, sino que buscáis negocios muy concretos que puedan resistir hasta ese tipo de turbulencias, quizá me vengas a decir que tampoco se resintió ni siquiera un poquito. Pues mira, justo el 5 de agosto, el lunes, me acuerdo perfectamente porque es cuando empezaba yo las vacaciones. Lunes pues negro. Tuvimos esa buena noticia que nos encanta a los que trabajamos en este mundo, que justo cuando coges vacaciones tener este tipo de sorpresas, ¿no? Bueno, realmente lo que sucedió, como vimos a posteriori, fue pues que unas caídas bastante pronunciadas del mercado asiático en primer lugar. Contestando directamente a tu pregunta, tenemos pues prácticamente un 15% de nuestra cartera en compañías específicamente de Corea del Sur, tenemos algo en Taiwán. Sí tenemos alguna compañía china, como por ejemplo Beijing Airports, es una compañía de aeropuertos de Beijing y alguno más, que se vieron afectadas evidentemente por la caída generalizada del mercado asiático, que luego además produjo un arrastre, pues mercado europeo, mercado americano, y durante esa semana, sobre todo los 2-3 primeros días, sí que hubo pues una caída importante. Nosotros estábamos en torno a 16-17% de rentabilidad en el año y nos fuimos prácticamente a un 10, un 11 en cuestión de 3-4 días, ¿no? O sea, perdimos un 5-6% en la cartera en general, porque hubo una volatilidad que afectó a todo el mercado. Y un poco como decías, ¿no? Si son compañías que pueden aguantar mejor o peor, generalmente cuando se dan ese tipo de batacazos puntuales, pues en este caso por el tema del carry trade en Japón, por la subida de tipos, en fin, todo este que es un poco más complejo, si queréis luego lo podemos explicar. Básicamente lo que se produjo es una reacción en el mercado que además con el poco volumen que suele tener en agosto, porque suele ser uno de los meses que menos actividad hay, pues en el momento de que hay más órdenes de venta te produce caídas más pronunciadas de lo normal. Lo positivo fue que realmente nuestras carteras, pues después de esos 3-4 días de caídas, empezaron a recuperar el resto de días digamos, del mes de agosto hasta cerrar el mes prácticamente planas. Es decir, las carteras conseguimos que de ese 17-18% que estábamos en el año, volver a esos niveles a finales de agosto. Eso, pues al final, que muchas veces yo creo que se ha hablado en este programa, lo que te da a entender es que cuando los mercados tienen este tipo de situaciones hay que intentar no sobrereaccionar, hay que tener paciencia, ver que pueden darse situaciones puntuales que el mercado, por lo que sea, pues tiene este tipo de actitudes en las que hay una venta más fuerte de valores, hace que el mercado caiga, hace que todo en general se resienta, pero que si tú tienes paciencia y estás invertido en buenos negocios que tienen, digamos, pues sus fundamentales de una forma correcta, analizadas por el mercado y por supuesto por el inversor de cada una de esas compañías, pues tarde o temprano el mercado te pone en su lugar. Y en este caso, pues el mes de agosto, a pesar de que sonó mucho y hubo mucho ruido esa semana, luego no ha habido tanto problema. Cierto es que no todos los mercados han recuperado por igual, no todos los fondos han sido capaces de recuperar, ¿no? Entonces, bueno, nuestra cartera asiática de alguna manera no se vio resentida, de hecho lo que nos dio es oportunidad incluso a comprar alguna cosa más, que eso no os puedo decir el qué, pero sí que hemos aprovechado para hacer ahí alguna
alguna inversión. Ay, madre, has dicho lo que no tenías que decir. No, pero- Ahora te intentaremos sacar. No, pero a ver, yo tampoco voy a insistir mucho porque sé que no sé, Pero un no poquito puedes sí. decir qué, pero te diría dónde. Geográficamente, Asia. Sí, Asia, no, efectivamente. Asia, en todo Bueno, caso, en Asia hemos, justamente iba por la parte de Asia, que iba por la pregunta, ¿no?, de Luigi, pero no solo Asia, también hemos visto oportunidades en compañías que teníamos en cartera que han bajado y por lo tanto pues hemos podido comprar más, algunas que habíamos salido de forma importante que con las caídas de agosto pronunciadas, incluso más pronunciadas que las caídas de los índices, pues también nos ha permitido poder entrar. O sea, bueno, ahí os doy alguna pista, no voy a decir nombres, pero que de alguna manera sí que nos da esa oportunidad, lo que hablamos siempre de la volatilidad del mercado, es oportunidad, no riesgo, y en ese sentido pues hemos podido volver a incrementar los potenciales de los fondos en base a estos movimientos, ¿no? Compañías que se han comportado mejor, que no han caído incluso, porque ha habido compañías en agosto que no han caído, que incluso han subido, que eso muchas veces sucede, pues vendes unos poquitos pipos de esas y compras a lo mejor pues otras que se han resentido más, incluso viejas conocidas que también han vuelto a tener más peso. Lo has avanzado antes, un poco el origen de esos pequeños días de turbulencias, de ventas con caídas fuertes en los índices, debido al carry trade en Asia, concretamente también relacionado con Japón. Explícanos un poco, ¿qué significa esto? ¿Cuál fue esa espita que desató un poco el miedo entre los inversores? Bueno, básicamente el hecho de que el Banco Central de Japón subiese los tipos de interés es, para quien no lo sepa, digamos, la relación de subidas o el tipo de interés en el Banco Central de Japón no tiene nada que ver con lo que es Estados Unidos o Europa, que estamos en niveles ahora ya del 3 y pico, pero allí ya estaban prácticamente en el 0, se subió al 1, 1,5, ¿no? Que eso es un poco lo que generó un detonante de la situación. ¿Qué es el carry trade? Pues básicamente el carry trade es personas que deciden, inversores, que lo que cogen es una parte de su dinero en una moneda concreta, en este caso, pues imaginaos un inversor europeo que con su moneda en Europa tiene un tipo de interés del 3 y pico %, cambia su dinero a yenes, de alguna manera lo que hace es pedir allí prestado dinero al 1 y pico, con lo que coge ese dinero en yenes, lo transforma en euros, con el 3,5 que te pagan en Europa buscas esa diferencial del dinero que te han prestado en Japón en Europa o en Estados Unidos, daría igual. Pero, ¿qué sucede ahí? Que a veces puedes ganar en base a que no haya una volatilidad tremenda en el tipo de cambio en ese sentido o en el tipo de interés, pero si se da la situación como la que se produjo de también una subida de tipos en Japón y además le añades una fluctuación en el tipo de cambio de la divisa, esos márgenes donde tú puedes ganar dinero, pues puedes empezar a perder dinero. Se estrechan o incluso pierdes. Y el caso es que en este caso, con esta subida al 1,5, los márgenes no ganabas, sino que perdías, con lo cual se empezaron a cerrar todas las posiciones pues de inversores europeos, americanos, asiáticos, por supuesto, y eso produjo pues ese, digamos, estrés en los mercados que ahí en la bolsa pues se produjo. De hecho, ahí justamente hace poco hemos lanzado un vídeo en el canal de YouTube de Cobas explicando la situación que se produjo en agosto sobre Japón, que oye, recomiendo también a quien quiera verlo, porque además hacemos ejemplos con números de, oye, pues si un inversor tiene 1.000 euros y consigue un spread, a lo mejor consigue 100 euros de ganancias y se va, en este caso hemos hecho el ejemplo con el tipo de interés americano y el europeo, y ves un poco en números reales cómo puedes ganar o cómo puedes perder mucho, y eso pues seguramente se puede explicar algo mejor de lo que lo he hecho, pero que realmente la idea que tenemos que quedarnos es eso, ¿no? Que tú coges otra divisa en la cual tienes un tipo de interés más bajito y te vas hacia otra economía o otro mercado donde tú puedas conseguir unos tipos más altos y con eso ganas el diferencial. O sea, Carlos, que esto estás describiendo una operación especulativa, es decir, un inversor, un institucional, no sé, algún gestor, pide prestado en yenes a un tipo de interés ínfimo y se trae ese dinero que ha recibido prestado en yenes a invertirlo en Europa al 3% que estaban dando las letras o lo que fuera, y me embolso la diferencia y luego lo devuelvo en yenes. Justo pagas una comisión por el cambio, etcétera, y luego que si el margen, como decía, si la divisa de alguna manera no fluctúa en exceso, pues no corres ese riesgo. Pero claro, ahí tienes efectivamente un grado de especulación muy alto, porque pueden suceder cosas como las que han sucedido, que Japón te suba los tipos, que a la vez se dé que digamos, el diferencial, la divisa entre el dólar y el yen se aprecie. En fin, tienes ahí varias cosas que te pueden generar que en un momento dado lo que tú veías una operación muy fructífera se convierta en todo lo contrario y que incluso tengas lo que parecía casi un arbitraje, lo que parecía casi un arbitraje y que incluso tú tengas que poner dinero.
que incluso tú al final tengas que Claro, perder. luego tampoco sabe la gente que este tipo de operaciones donde al final dices, hombre, si lo compra al 1,5, luego para sacarle un 3,5, la diferencia es escasa, si luego encima la divisa no acompaña, el margen que puedes sacar de beneficio es corto, pero son operaciones que se suelen hacer apalancadas, si no me corriges, y al hacerlas apalancadas, que es una manera de invertir con poco dinero para ganar muchísimo dinero, pero claro, en esas operaciones el riesgo es que la pérdida tiende a infinito, con lo cual es verdad que son operaciones en las que efectivamente si se da la vuelta en un momento determinado y tienen los actores de que ir cerrando las posiciones, efectivamente puede producir efectos como aquel lunes negro. Lo que puedes todos perder recordamos. todo y te obliga a liquidar posiciones. Al final, que eso es lo que explica esas caídas coyunturales. No, desde luego que para cualquier ahorrador o inversor particular que nos esté escuchando, que se aleje de estas cosas porque no es nada sencillo ni siquiera para los profesionales, o sea que... Pero lo curioso, Carlos, es que ese tipo de fenómenos es un buen ejemplo de cómo funcionan los mercados en el mundo real, que son operaciones puramente especulativas, a muy corto plazo, con apalancamiento, que no tiene nada que ver con el análisis de fundamentales, en el análisis de empresas, sino que es un mero arbitraje de tipos de interés entre Europa, Estados Unidos y Asia, concretamente Japón, para aprovecharse de esos diferenciales. Y cómo en esos momentos de turbulencias, donde todo cae de forma más o menos sustancial, pero sin responder a razones que pongan en peligro el beneficio de muchas de las compañías que componen esos índices, es un buen caladero para pescar peces en el mar. Y en ese sentido es cuando hay que aprovechar pues ese tipo de incertidumbre o nerviosismo entre los inversores, ¿no? Es decir, la volatilidad, que esto es un fenómeno, un claro ejemplo de volatilidad, una caída del mercado que responde a una cuestión coyuntural, tiene que ser vista como una oportunidad, no como un riesgo, como una amenaza. Lo decía antes, clarísimamente, y de hecho los value investors, bueno, en general yo creo que cualquier inversor profesional vive de estas situaciones, ¿no? De buscar las oportunidades de inversión, incluso un analista técnico, etcétera, de este tipo de situaciones en las que el mercado, pues de una forma irracional, se comporta y de alguna manera pues te da compañías que en ningún momento se ven afectadas por, pues en este caso, por ejemplo, una situación como este arbitraje, ¿no? Entre lo que es el tipo de interés del Japón, Europa, Estados Unidos, pues que te dé oportunidades de comprar acciones de compañías pues un 10, un 15% más barato de lo que estaba hace 2 días, ¿no? Entonces, claro, pues oye, pues eso, si tienes capacidad de rotar tu cartera, tienes las compañías estudiadas, etcétera, sin duda es una forma de generar valor y ahí es evidentemente donde los inversores value nos encontramos muy a gusto y, como bien dices, esa volatilidad para nosotros siempre es oportunidad, siempre. Pero como decías, luego los mercados se han ido recuperando y ahora lo que vemos en general, yo le estoy haciendo esta pregunta a casi todos los gestores que pasan por aquí, sobre todo estilo value, digo que lo que vemos en general es unas bolsas que están bastante caras. Hoy uno de los alumnos del curso me preguntaba, el curso de temas de finanzas que tenemos con los locos de invertir con cabeza, me preguntaba, ¿invierto o no invierto? Porque dice, me habéis hablado de que invierta sin pensarlo mucho. Él yo creo que estaba pensando más a lo mejor en un tipo de inversión recurrente, gestión pasiva, y dice, y ahora lo que veo es que esto está muy caro. Dice, el PER de la bolsa americana en 27, 28, las grandes empresas, incluso tras las bajadas de Apple, estaba viendo el último dato, 33. Está todo caro. Entonces yo lo que os pregunto a los gestores value es ¿dónde estáis encontrando esas oportunidades? Porque yo sé que comprar a 28, 30, 33 a vosotros os pone muy nerviosos. Vamos, digo, me vais a decir probablemente que no lo hacéis, que no es que os ponga nerviosos, es que no vais a esto. ¿Y dónde sigue habiendo buenas empresas a números razonables? Las hay sin duda. Efectivamente, como bien comentas, las valoraciones ahora de las compañías, sobre todo las de crecimiento, ¿no? Growth, están en 28, 30 veces, no solo Estados Unidos. O sea, si buscas compañías tecnológicas, que no hay muchas, pero también europeas, o algunos negocios, por ejemplo, pues como Louis Vuitton, etcétera, que son compañías ya muy asentadas, o la propia Inditex, que la tenemos más cerca, son compañías con PERs altos, que pueden ser muy buenos negocios, que seguramente sigan generando ingresos
Las tecnológicas igual, a pesar de que estén caras, eso no quiere decir que mañana Apple deje de vender el iPhone 16 o que le vayan fantásticas las ventas. Eso no son cosas, digamos, que pueden ir, son compatibles, ¿no? El hecho de tener unas valoraciones más altas con que los negocios sigan siendo recurrentes, sus ingresos, etcétera. Otra cosa es las expectativas futuras, que no sean tan buenas en un entorno de tipos más altos de lo que han tenido en los últimos 15-20 años, etcétera, ¿no? Y no es lo mismo Apple que Netflix, ni Nvidia que Intel, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, Intel este año es tecnológica, pero lleva una caída, si no recuerdo mal, último que mire, casi el 60%, cuando Nvidia, pues ya todos sabemos las rentabilidades astronómicas, ¿no? que está cosechando. Hay oportunidades y te digo por qué. Y es porque las compañías más de carácter value ahora mismo se encuentran en valoraciones de 14, 15, 16 veces. Es decir, no todo el mercado está en 30 veces. Hay muchas compañías que se encuentran ahora mismo incluso en percentiles de los más baratos de la historia. En Estados Unidos, por ejemplo, el 50% de las acciones más baratas del mercado, baratas considerando en precio respecto a un poco su histórico, ¿no? de precio histórico, están ahora mismo por encima en términos de infravaloración respecto de las 50 más caras, más del 80%. Hay una gráfica, además la hemos publicado en nuestra newsletter de septiembre, donde se ve que ahora mismo es el momento de prácticamente de los últimos 50-60 años donde hay mayor diferencia entre estas acciones baratas y las acciones más caras. Claro, hay un impacto muy fuerte de las magníficas 7, que todos lo sabemos, en el mercado americano, en la gestión pasiva también. Todo lo que esté indexado al mercado americano, tenga estas compañías, pues cualquier inversor que esté ahora vinculado a eso tiene que tener claro que lo que hagan esas compañías va a pesar mucho en la rentabilidad de su producto, con lo cual hay que buscar oportunidades en compañías que estén más infravaloradas. Las hay, nosotros las tenemos en cartera y por eso nuestros potenciales de revalorización están cercanos al 130-140%, con carteras a 7 veces beneficios, incluso más bajas que lo que es la media del mercado en términos de valoración. Y por eso pues nosotros confiamos en que el mercado, por mucho que pueda haber correcciones en determinados sectores y en determinadas compañías, como hemos podido ver ahora en septiembre, las compañías tecnológicas que han caído de forma pues más fuerte que a lo mejor otros negocios más habituales o industriales, que se han mantenido mejor, pues realmente creemos que hay oportunidades en estas compañías más baratas en términos de PER, como te digo, por debajo de 14-15 veces, y que además históricamente también pocas veces han estado tan baratas las compañías value respecto de las compañías de crecimiento tal y como están ahora. O sea que en este momento, a ver, no recientemente, pero sí hace no muchas fechas, hemos tenido gestores aquí que nos han insistido en que el gran momento del value investing estaba a la vuelta de la esquina. Es verdad que sí que sois gestoras que habéis tenido muy buenos resultados recientemente, pero está latente la pregunta de, oye, ¿este potencial sigue estando ahí? ¿Ya lo han recorrido? ¿Toca peregrinación en el desierto? ¿En qué momento consideras que está la estrategia value ahora mismo? Pues a ver, puedo hablar especialmente de la nuestra. La nuestra somos bastante optimistas con lo que puede venir, porque realmente ya no solo son las buenas rentabilidades cosechadas desde el año 2020, después del COVID, que realmente han sido unas rentabilidades muy muy buenas. Estamos hablando realmente del valor que hay en nuestra cartera, y las compañías que están en cartera, que muchas de ellas siguen estando después de 7 años en nuestras carteras, a pesar de la subida, siguen teniendo mucho margen, y eso nos hace ser pues bastante conocedores del potencial que existe y conocer bastante en detalle las compañías y lo que está pasando en ellas. Y claro, ahora nos tenemos que retrotraer a lo que está pasando ahora en esas compañías. Pues los últimos trimestres, los resultados que nos han ido presentando, de hecho ahora hace poco en agosto han sacado también ya algunas actualizaciones del primer semestre, etcétera, están siendo excelentes en general. O sea, salvo alguna excepción, alguna compañía que puede encontrar algún pequeño problema, que de momento para nuestras carteras no ha sido problemático, en términos de tener que vender la posición, etcétera. Estamos viendo cómo todo lo que esperábamos que fueran haciendo en términos de generación de flujo de caja, en términos pues si la compañía tenía algo de deuda de ir reduciendo, en términos también pues de negocio, de incremento de, digamos, de la cifra de ventas, todo eso está yendo muy bien. Y si ya luego nos centramos en las compañías que más peso tienen, es decir, en nuestro top 10, tanto de la cartera internacional como ibérica, nos estamos encontrando además con noticias muy positivas. Recientemente Golar en Argentina
ya ha podido colocar uno de los plataformas de GNL que estaba pendiente en el mercado, muy pendiente de que eso sucediese. Noticia muy positiva para la compañía, que se va a cristalizar probablemente de forma más clara en las próximas semanas. Y hay más alrededor de la compañía que puede salir próximamente, que eso evidentemente es un catalizador evidente para que el mercado le añada valor. Compañías como Técnicas Reunidas o Saipem, que leía ahora estos días, también le acaban de dar en Arabia Saudí un contrato de 4 billones de dólares. Técnicas Reunidas hace poco otro de 2 billones. Está habiendo muchas noticias muy positivas y las compañías siguen estando muy baratas. Pues ejemplos, Técnicas Reunidas, que nos pilla a todos más cerca. El año pasado, ampliación de capital, caída en el mercado, nadie la quería. Pues bueno, desde entonces se ha comportado bastante bien y lo importante es que todavía tiene mucho margen, ¿no? Y en ese sentido, la verdad es que estamos bastante cómodos y consideramos que el value investing en general, pues como decía antes, tiene ahora mismo un momento o un momentum mucho más favorable del que tenía hace 2, 3, 4 años respecto a las compañías de crecimiento. Y ahora, pues bueno, el tiempo nos dirá si llevábamos razón o no y lo veremos. Manolo, me pedías la palabra antes. Me gustaría preguntarte precisamente sobre esto. Comentabas antes y además lo explicáis a la perfección en vuestra última carta a los inversores, en vuestra última carta mensual. El buen momento para invertir en value, la estrategia value, el diferencial de valoración respecto a las compañías más caras frente a las más baratas, el value frente al growth. Pero sí es cierto que ahora también estamos en un nuevo ciclo, por así decir, de política monetaria. Ya se han empezado a revertir, aunque no de forma tan intensa como esperaba el mercado hace algunos meses, las subidas de tipos de interés tan intensas, tan fuertes por parte del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal de Estados Unidos para combatir la inflación. Los tipos de interés tienen un impacto en la valoración de las compañías, especialmente los tipos de interés bajos favorecen normalmente, en líneas generales, a las compañías growth, que se sustenta su valoración sobre beneficios futuros. Y mi pregunta está un poco relacionada con esto. ¿Hasta qué punto puede impactar la nueva ronda de tipos de interés, de rebajas de tipos de interés, tanto en el Banco Central Europeo como en la Reserva Federal de Estados Unidos, sobre la valoración de compañías? ¿Tenéis algún temor, alguna preocupación al respecto? Ninguna. La verdad que todo lo que pueda suceder en torno a los tipos, además estamos hablando no de tipos radicales, no estamos hablando de que vayan a pasar del 15 al 2, ¿no? O sea, estamos hablando de pequeñas rebajitas, pequeños ajustes. Son ajustes marginales, podríamos llamarlo. Y claro, nosotros en nuestras carteras realmente no nos afecta porque en general no tenemos compañías endeudadas, que al final serían las que pueden tener más problemas. Tampoco tenemos compañías que basan su futuro en endeudarse para poder hacer nuevos proyectos, con lo cual la financiación de alguna manera tampoco es algo que nos preocupe, salvo contadas excepciones de algún negocio que puntualmente lo pueden hacer. Pero voy un poco más allá. Hablabas que las compañías de crecimiento con un entorno de tipos más bajo les favorece, claro, pero les favorecía cuando estaban a tipos cero, que es cuando los negocios sean rentables solo por pedir el dinero. A 2,5, al 3, ya veremos si sigue siendo rentable para muchas de esas compañías, ¿no? O sea, primero tenemos que ver los ajustes que también se están dando en muchas de estas compañías, términos también de negocio. Pues ahora Amazon también está hablando de nuevos cambios, por ejemplo, en cuanto a despidos, en cuanto también a que vuelvan a trabajar 5 días a la oficina. Hemos visto recientemente también otros casos de otras compañías tecnológicas que están en esa línea. Bueno, vamos a ver hacia dónde va todo ese sector que ha ganado tanto dinero en los últimos años con eso en torno de tipos cero, porque tampoco nos vamos a ir mañana a tipos cero, que eso es otra cosa que yo creo que todos teníamos que tener clara, que la inflación no se ha ido. La inflación de alguna manera está bajando, pero seguimos teniendo un 3, un 4% de crecimiento, digamos, medio. Luego hay en otros artículos que es incluso superior y ya parece que la inflación ha desaparecido y no es el caso, con lo cual si cabe más importancia todavía el hecho de que las compañías en las que uno invierta en bolsa se defiendan bien de estos entornos. Y ahí las compañías value, históricamente también en entornos de tipos del 2, del 3%, se han comportado fenomenal. O sea, que son compañías también que si los fundamentales están bien, si no están endeudadas, si son generadoras de caja y de alguna manera mantienen esa capacidad, un entorno de 2, 3%, el 4% no es problemático. Al contrario, puede incluso ser más favorecido para esas compañías que para las propias de crecimiento. Carlos, ¿nos puedes explicar un poco cuál es el PER de la cartera actualmente? Me refiero casi al Fondo Internacional o a Cobas Selección, y qué significa comparado con
el PER del mercado y lo que se está pagando por empresas que están en boca de todos y por qué eso supone una gran oportunidad de inversión para quien está invertido con Cobas. Pues mira, justo Domingo comentaba que el PER medio 28 o 30 veces en Estados Unidos, pues nuestro PER está en torno a 7 veces, pues estamos hablando de que estamos, digamos, 4 veces más barato que el mercado americano, ¿no? Pero perdona, porque eso significa que tenéis compañías que dando dinero, dando beneficios, que tú has dicho que ha habido publicaciones de los informes trimestrales de beneficios tal y cual, encima están 4 veces más barata que el mercado en general. Así es, y eso se produce muchas veces, primero, la ineficiencia del mercado, segundo, compañías que están en sectores denostados que no están de moda. A lo mejor los inversores pues en algún momento consideran que, como decía, esos sectores al estar un poco denostados pues no quieres invertir ahí. Por ejemplo, el petróleo y el gas, que ha sido, ahora ya no tanto, pero hace 2-3 años era difícil por toda un poco la problemática alrededor de la transición energética. Bueno, pues hace que estas situaciones de ineficiencia el mercado te presente este tipo de oportunidades. Entonces, 7 veces, pues al final lo que viene a implicar es que si hacemos bien las cosas y estas compañías realmente cumplen con sus, con lo que esperamos de ella y el mercado lo reconoce, pues estamos hablando que de aquí a 10 años, pues probablemente pudiéramos tener una revalorización pues del 150%, que no quiere decir que sean 10 años. Eso es normalmente lo que históricamente hemos cumplido cuando teníamos un potencial o un PER de la cartera, normalmente cada 9, 10 años se cumple. A veces se cumplen menos, se cumplen 3 años, en 4, en 5. Eso nosotros no lo sabemos, no tenemos la bola de cristal. Pero desde luego lo que sí tenemos claro es que para un inversor a largo plazo, comprar nuestras carteras a estos precios hoy, independientemente, aunque haya mucha incertidumbre, aunque haya elecciones en Estados Unidos, aunque estemos un poco preocupados por si los tipos bajan o la inflación, etcétera, si tú estás invirtiendo a largo plazo y encuentras una cartera como esta, que no solo las hay en Cobas, hay más gestoras que también tienen fondos con valoraciones, digamos, muy atractivas, pues sin duda, por eso hablábamos antes de que realmente creemos que el value investing ahora sí que tiene un momento dulce en cuanto a las rentabilidades que puede cosechar. Es claro y muy evidente que debe haber un ajuste en el cual compañías que valen 4 veces más que estas, eso no es real. Entonces, de alguna manera el mercado ajustará, tú tenderás hacia arriba y probablemente las que están más caras tenderán hacia abajo. Claro, la pregunta que se hace aquí el inversor es, uno, ¿por qué están tan baratas? ¿Por qué están tan caras? Y, efectivamente, si se mantuvieran los beneficios de todas ellas, sería muy llamativo, porque serían 4 veces más esa media del mercado respecto a vuestra cartera y otras carteras value que han venido aquí similar. La apuesta del mercado es que los beneficios de las que están caras van a ir subiendo y esas compañías que estáis buscando más baratas, pues a lo mejor o se mantienen los beneficios o incluso bajan. ¿Qué es lo que veis vosotros o por qué anticipáis que no puede haber tanta diferencia? O que, o pensáis a ver si se pueden mantener esos beneficios, o crecer esos beneficios como para justificar esas valoraciones, porque esa es la otra interpretación es que va a haber una diferencia y los beneficios de unas van a subir y las de otras van a bajar. Bueno, hay una parte de relato, yo creo, también en el mercado, ¿no? Si al final estamos constantemente en estos últimos años escuchando medios de comunicación o en cualquier portal financiero, etcétera, un poco que las compañías de crecimiento son las que mejor lo hacen, etcétera. Todo apunta también y hace al final que el flujo de los inversores, tanto profesionales como particulares, acaben un poco yendo hacia esa inversión que está de moda. Primero, por una cosa muy habitual en el sector, que es que al final si haces lo que hace todo el mundo, si te equivocas tampoco pasa nada, ¿no? Entonces eso pasa mucho y los que estamos dentro del sector lo conocemos bien. ¿Quiénes corren más riesgo? Pues gente como nosotros que un poco hacemos el estilo contrario a la hora de invertir. Oye, pues sí, estamos de acuerdo con que puede haber modas, que todo puede estar fluyendo hacia allá, que lo fácil sería hacer lo que hace todo el mundo, pero no creemos en eso. Lo que creemos es en buscar compañías, o sea, tenemos un proceso inversor que nos ha demostrado a lo largo de los últimos 30 años que funciona, el cual nos queremos centrar en él y buscar buenos negocios baratos y que a largo plazo nos den dinero, ¿no? Entonces, realmente a cualquier inversor ahora mismo que pudiera tener esa duda, aparte de hablar del relato, es que hay un ejemplo clarísimo en el petróleo y el gas, y lo hemos comentado aquí muchas veces. Hay un tema más político probablemente que realista en toda la transición energética, de no, todos los coches de petróleo fuera, el gas no sirve. Pues nada, empezamos con la guerra de Rusia y Ucrania, ya el gas es energía verde, por no alargarme mucho, ahora muchas de las compañías que tenían ya el proyecto de lanzar coches eléctricos, como por ejemplo Volvo recientemente ha dicho, no, oye, que no vamos tan rápido, vamos al de combustión.
también todos somos conocedores ahora un poco de todo lo que está pasando también con China, con los coches que están viniendo, con esa reducción de, oye, no vayamos tanto hacia el coche eléctrico, vamos a ver qué pasa. Justo esta semana también ha salido una noticia ahora en Madrid con el Tribunal Supremo diciendo que, Tribunal Supremo no, el Superior de Justicia de Madrid Magnífica noticia. anula las zonas de bajas emisiones. O sea, bueno, pues estamos viendo que ese relato que había, que parecía que todos íbamos a tener un coche eléctrico mañana, pues que no es realista, pues que tampoco es realista para 2030. Y entonces, claro, el mercado poco a poco lo que ha venido viendo estos 2 años es que, pues oye, igual hay que ver que las compañías de petróleo, las que no queríamos ver ni de broma, porque oye, igual van a seguir invirtiendo, van a seguir teniendo proyectos en el Oriente Medio, etcétera, como os he comentado antes, pues Técnicas Reunidas, IPEM, todas estas lo que están haciendo es precisamente proyectos de ingeniería para nuevos yacimientos de petróleo, nuevos yacimientos de gas, etcétera, ¿no? Bueno, pues está habiendo un cambio en ese relato, con lo cual muchas veces no es la valoración solo lo que te hace estar más barato o más caro, sino lo que en general rodea al mercado. Carlos, comentabas antes que vuestras carteras, bueno, pues tienen un PER de 7 veces beneficio. Comentabas una revalorización en estos momentos pues del orden del 130%, pero eso es a futuro. A mí me gustaría recordar, pero a priori pueden parecer cifras muy elevadas, con potenciales muy altos, pero estaba ahora justo revisando la rentabilidad que hayáis obtenido en vuestros principales fondos en la gestora desde inicio, hace 7 años, y por ejemplo en el fondo Selección, en la clase D, que es la que, corrígeme si me equivoco, la que cobra menos comisiones, pues desde el inicio ha obtenido una rentabilidad del 90% frente a un 47% del índice de referencia. En internacional estamos hablando de una revalorización del 93,6% frente al 47% del índice de referencia. En el fondo Iberia, una revalorización del 63,3% frente al 56%. Es decir, que... y esto engancha con la pregunta que te quiero comentar ahora. ¿Qué diferencia hay? Porque claro, esto es inversión en un plazo de 7 años, que es el horizonte temporal que vosotros recomendáis a vuestros partícipes, un horizonte temporal a medio, largo plazo. ¿Qué diferencia hay entre invertir y especular? Porque muchos inversores, muchos partícipes tergiversan o no conocen la diferencia entre invertir y especular. Invertir es una cosa, especular es otra, al igual que volatilidad es una cosa y riesgo es otra. Matizar una cosa al tema de las clases que has comentado de los fondos. La clase D es justamente, no es la desde origen de 7 años, la clase D lleva desde el 2020, ¿vale? Es decir, esas rentabilidades serían de 2020. La clase C, que es la que nació en 2017, ya unas rentabilidades algo inferiores. Si no me acuerdo ahora las cifras exactas, me parece que el Cobas Internacional, si no me equivoco, está en torno al 35 o 40%, el Selección por ahí más o menos. O sea, en ese sentido, el Ibérico sí que lo ha hecho bastante mejor. Ibérico sí que tiene rentabilidades de por encima del 50, muy ajustado además con el índice. Sí, lo estoy repasando y en todo caso son rentabilidades superiores también a los índices de referencia. Lo han hecho bastante bien, a pesar de que tuvimos, pues precisamente 2018 y 2020 con el COVID, fueron años que para Cobas no fueron buenos y bueno, ahí la verdad que pues ha costado algo de trabajo, pero ya hemos conseguido recuperar y levantar esa situación. Y en tema de comisiones, también comentabas, la clase D es precisamente la de entrada para nuestros inversores, es decir, es la comisión que tiene más alta, es del 1,75. La más baja es la de la clase A, que es del 1%, que esto lo hemos comentado en algún otro programa, que es una escala de comisiones que viene en función del tiempo que llevas como inversor. Si llevas 7 años en Cobas, pues pasas al 1% y cuando entras estás al 1,75. Dicho eso, yendo a la pregunta sobre invertir y especular, yo creo que además justo antes hemos hablado del carry trade y ha sido un ejemplo clarísimo, pues hay una gran diferencia, ¿no?, entre tomar una decisión de inversión porque tú lo que quieres es de alguna manera aprovecharte de un arbitraje o de una situación puntual de mercado muy instantánea, muy a corto plazo. Oye, pues porque de repente o das en la tecla porque has visto que ha caído muchísimo la tecnología y dices, oye, pues me la voy a jugar porque como ha caído un 15% seguro que hay un rebote. Y hago el rebote y vendo, ¿no? Bueno, pues hay gente que invierte así. Ahí evidentemente estás especulando a que se produzca esa situación. ¿Se puede producir? ¿Qué porcentaje de veces? ¿Qué probabilidad tiene? Pues tiene un porcentaje de probabilidad. Pero bueno, ya estás jugando a otra cosa. Para nosotros invertir no es eso. Para nosotros invertir es conocer bien dónde estás poniendo tu dinero. Y a partir de ahí pues empieza por conocer bien la empresa donde estás comprando esa acción, entender bien cuál es su negocio, entender bien quiénes son sus equipos directivos, entender quién es la competencia. Ahí es donde nosotros nos sentimos cómodos y es lo que nosotros consideramos invertir. Lo demás ya pues es más un poco especular, ir al casino también puede servir en ese sentido porque también el casino son probabilidades. Entonces, de alguna manera,
para nosotros invertir es un proceso mucho más complejo que el hecho de poner dinero en bolsa. O sea, invertir es hacer un análisis que evidentemente un inversor particular no lo puede hacer. Para eso tiene que delegar en alguien en quien pueda confiar. O bueno, lo puede hacer un inversor particular, pero con un conocimiento que no es sencillo de obtener. De tal manera que, bueno, pues ahí creo que sería mi respuesta en ese sentido a la gran diferencia que hay entre esas dos cosas. Has mencionado, y también lo reflejáis en vuestra carta trimestral, que hay compañías que llevan muchos años en la cartera, que ya han realizado beneficios, pero que seguís viendo potencial. A mí esto siempre me ha llamado mucho la atención en cómo gestionáis este tipo de expectativas respecto al potencial de las distintas compañías. Claro, una compañía que igual llevará 7 años en vuestra cartera, que ya ha dado pingües beneficios, que igual ha duplicado, más que duplicado, ¿en qué punto decís, ya hemos ordeñado mucho esta vaca, no vaya a ser que deje de dar leche, vamos a dejarla, o estoy seguro de que la siguiente tetilla va a seguir dando leche y esta vaca va a continuar ofreciendo mucho potencial? ¿En qué momento tomáis esa decisión? Porque claro, vemos que hay compañías dentro de vuestras carteras que llevan ya muchos años y, como reflejáis en la carta, pues con unas rentabilidades espectaculares, alguna del 220, el 160, el 143%, Golar, una de vuestras compañías, 131%. Así es. Hay que ir cada caso a caso, pero en general nuestro criterio es muy sencillo. Es el margen de seguridad que tienen esas compañías. Ahora mismo, para entrar en nuestras carteras, por eso tampoco hay tanta rotación, tienes que tener un potencial de revalorización superior al 100%. Ninguna de las compañías que están en cartera están por debajo de ese potencial. Entonces, ¿qué sucede? Pues, por ejemplo, una compañía que me viene a la cabeza ahora, que fue muy bien y fuimos saliendo y que prácticamente redujimos la posición a cero, que es Cosmos, que es una compañía americana relacionada con todo el tema, bueno, petróleo y gas. Pues esta compañía, por ejemplo, es un negocio que ha ido fenomenal. Y ahí sí que es cierto que su valor objetivo, el que nosotros teníamos, se iba estrechando, pues ahí es donde sí decidimos vender. A pesar de que se haya comportado muy bien o que pudiera seguir comportándose bien, si el potencial de revalorización que nos queda es un 50, un 60%, sales porque hay otras compañías que tienen un potencial mayor. Y entonces, en ese sentido, siempre vamos a tener como criterio principal ese margen de seguridad, ese potencial de revalorización en las valoraciones. Hay algunos criterios adicionales y, como digo, luego cada caso es un mundo. También pues tendrás que ver si tienes dentro, digamos, un poco de toda la estructura de datos que seguimos de cada compañía, pues tenemos unos rankings para ver qué pesos tienen unas, otras, si cumplen mejor, por ejemplo, el ratio del ROCE, o a lo mejor el PER de esa compañía está un poquito más elevado, más bajo. Bueno, ahí luego vas viendo si tiene más deuda, menos deuda. Luego hay unos inputs un poco más cualitativos, asociados a temas cuantitativos, que tienes en cuenta. Pero generalmente siempre es ese potencial, esa barrera ahora mismo, que es ahora mismo. Hay otros momentos históricos de la cartera que a lo mejor tu barrera es el 60%, porque el mercado está más caro en el tipo de compañías que nosotros invertimos. Pero en este caso, la barrera la está marcando eso. ¿Golar por qué sigue? Pues Golar prácticamente desde los mínimos que tuvo, que estuvo en 8 o 9 dólares y ahora ya está en 20 y tantos, en 30, bueno, ya no sé ni, ya lo tengo perdido porque va subiendo, que es una maravilla. Pues es una compañía que puede multiplicar todavía a lo mejor por 2 o por 3 o por 1,5. Entonces, ¿por qué vamos a salir de una compañía que todavía vemos que tiene mucho recorrido a pesar de que ha subido mucho? Hay algunas veces que hay negocios que tienen mucho recorrido y que los tienes que mantener en cartera, independientemente de que hayan subido mucho en el pasado. O sea que pese a una subida ya del 130%, 131% según la carta vuestra que tiene Golar, todavía creéis que podéis verle otro 100% adicional. Poco más. O sea, es una compañía que ahora mismo, como decía antes, tiene tantas oportunidades abiertas dentro de los posibles negocios, que además son negocios cuantiosos en términos económicos, que puede todavía tener un comportamiento. Otra cosa es que nosotros en Cobas veamos que se cumple más de ese 100%. A lo mejor, como digo, vamos alcanzando ese margen de diferencial. En cuanto se reduce y veis que vamos otra compañía vendiendo puede, claro. y a lo mejor pues ya no lo vivimos, ¿no? Que eso es lo que suele pasar casi siempre. Nunca estamos hasta el final en las compañías. Nunca alcanzamos el precio objetivo que teníamos planteado, porque siempre hay alguna compañía que puede entrar y tú vas reduciendo de esa y vas comprando de otra que tiene mayor margen. Bueno, pues vamos, si os parece, a hacer una pequeñísima pausa, escuchamos un consejo y cuando volvamos vamos a picotear con algunos asuntos de actualidad con ayuda de Carlos también.
Bueno, pues entramos en la recta final del programa de Tu Dinero Nunca Duerme en el día de hoy y bueno, le proponía a Carlos al arranque del programa, antes de encender los micrófonos, que se quedara con nosotros para hablar un poco de la actualidad que vivimos en los mercados. Yo que estoy al cabo de todo lo que va sucediendo, que estoy con Federico dando la bolsa, la apertura de los mercados, que con ánimo de lucro cada día hacemos un repaso a las noticias que están moviendo el mercado, mi sensación, y ya desde hace mucho tiempo, es que hay una sobreatención, una atención extraordinariamente preponderante de analistas y periodistas sobre las acciones que tienen que tomar los bancos centrales. Es verdad que después de tantos años de tipos bajos, de las grandes subidas que hemos vivido, pues de tipos de interés, quiero decir, pues a ver, veo lógico que cada reunión de la FED o cada reunión del Banco Central Europeo sea prácticamente lo único de lo que se habla en los mercados, pero de camino pues tenemos el comportamiento de Nvidia, tenemos que ha pasado un bache y que ha empezado a levantar algunas alarmas sobre el poder de las tecnológicas, que parecía ilimitado e imposible de frenar. Vemos que Apple, bueno, pues también despierta dudas respecto a lo que pueda suceder con la compañía al presentar un móvil que no parece que haya entusiasmado demasiado al público. Es decir, sigue habiendo noticias que alimentan un poco el día a día en los mercados, pero sin duda una de las noticias que teníamos esta semana ha sido el arranque vertiginoso del IBEX 35, superando los mejores registros que tenía en 2015 y anotándose a primeros de semana, pues el martes, vamos a confesarlo, estamos grabando este programa un martes, hoy para nosotros no es domingo, aunque lo parezca, lo estamos grabando un martes en la víspera precisamente de la toma de decisión por parte de la Reserva Federal norteamericana de la subida-bajada de tipos de interés. Y es muy curioso cómo el mercado, los analistas y también los periodistas tratan de averiguar qué tipo de reacción va a tener un mercado que ya da por descontado desde hace mucho tiempo esa bajada de tipos de la Reserva Federal, pero especula en qué es lo que pasaría en caso de que la caída fuera del 0,25 o del 0,50 en los tipos de interés. La caída no, la decisión de la Reserva Federal. A un día de que se produzca la noticia y sabiendo que esto se publicará el domingo, ¿creéis que es determinante? ¿Creéis que va a ser algo que de verdad va a tambalear el mercado y va a dejar cicatrices profundas? ¿O creéis que bueno, pues será una decisión que vaya un poco en la misma dirección que parece apuntar de aquí a fin de año, nuevas bajadas de tipos de interés? Y ya Dios dirá lo que pase el año que viene con la inflación, porque mi sensación es que el gap no se ha cerrado, pero yo ya he hablado mucho, os quedan 8 minutos. No. A ver, yo en línea con lo que comentaba antes Carlos, yo creo que una cosa es que se empiecen a reducir los tipos de interés y otra cosa es que se haya controlado la inflación. No se ha controlado la inflación sigue estando alta para los estándares de países ricos como Estados Unidos o como la Unión Europea, pero sí es cierto que dentro de las políticas monetarias de los bancos centrales no solo se tiene en cuenta el control de precios, sino también el crecimiento económico. Y por desgracia muchos banqueros centrales piensan que bajando los tipos de interés es una forma de impulsar el crecimiento. No siempre es así y de hecho cuando se cometen errores en política monetaria se fomenta el crecimiento a base también de generar burbujas o alimentar burbujas de forma artificial. Yo creo que esto responde especialmente al movimiento. Bueno, en Europa está claro que tenemos un problema de competitividad, no lo digo yo, lo dice un ex banquero central como Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, que ha puesto negro sobre blanco sobre los problemas de competitividad que tiene la economía europea. Lo decía Iván Martín, gestor de Magallanes, hace ya algunos meses, que Europa se ha especializado en exportar regulación en lugar de bienes y servicios. Y yo creo que esa bajada de tipos responde, en el Banco Central Europeo, responde a ese intento por intentar impulsar el crecimiento. Y en Estados Unidos, concretamente, lo que yo creo que responde este ajuste de tipos de interés, porque los tipos de interés siguen siendo altos en Estados Unidos, hay que reconocerlo, responde a esa pequeña debilidad o indicadores de debilidad económica a nivel macro. De hecho, este verano, junto con este pequeño pánico bursátil que surgió en el mes de agosto con el carry trade
en el Banco Central de Japón, también ha habido tambores de debilidad económica, incluso de recesión económica en Estados Unidos. Hay algunos indicadores que ya apuntan a que, oye, cuidado, que hay debilidad en el mercado laboral, que la gente no está consumiendo tanto, que la gente no está yendo tanto a los restaurantes. Por cierto, lo mismo que hemos observado este verano, todos nosotros hemos tenido la posibilidad de irnos de vacaciones. Media España estaba de vacaciones y ha viajado, pero ha viajado menos que el año pasado y ha gastado menos que el año pasado, y la gente no se ha ido tanto al restaurante como el año pasado o el anterior. ¿Eso qué indica? Indica que la gente va justa. Y yo creo que responde un poco a eso. Y eso va a tener, desde mi punto de vista, algún tipo de efecto sobre las valoraciones tan altas, que también en línea con lo que estaba comentando Carlos, registran algunos sectores, algunas compañías del S&P 500. Bueno, por añadir, en la parte de Estados Unidos es evidente que el tema del empleo y también de la vivienda, ha habido un ajuste también importante en los precios de la vivienda en general en todos los estados, están motivando a esa bajada que, como bien has dicho, no sabemos si será de 0,5 o 0,25. Yo creo que va a dar igual. Ahí ya me mojo yo un poco más, aunque en Cobas todos estos movimientos, como he dicho antes, de los tipos de interés nos dan igual y no es algo que tengamos en cuenta para nuestras decisiones de inversión. Sí que creo que al final el mercado ha demostrado de sobra a lo largo de este año, cuando se adelantaban las posibles bajadas hace ya más de 10 meses, no sé, yo ya he perdido la cuenta de que nos vienen, ahí hilado a lo que decías antes sobre los medios, de estar hablando de esto todos los días, he perdido la cuenta. Y no ha pasado nada, porque no se bajasen los tipos. Ahora que se bajen los tipos tampoco va a generar ni una frenética inversora de todo el mundo a comprar, ni tampoco creo que genere una sobreventa. Con lo cual, pues los negocios seguirán funcionando y el mercado, me imagino, que se mantendrá un poco en los términos que está ahora, ¿no? Puede haber otros motivos de volatilidad más allá de esto. Pues a lo mejor afecta mucho más las elecciones americanas, o afecta más que de repente pues haya algún reavivamiento del conflicto pues con Rusia o con China. Pues todo eso puede generar un impacto más claro, pero realmente los tipos que bajen un 0,25, un 0,5 a priori no debería generar gran ruido. Domingo. Sí, a ver, si el mercado está muy caro, y está muy caro, muy por encima de la media histórica, lo normal es que la reversión a la media pues suele ocurrir en estas situaciones. Entonces, ¿cuál es la noticia que desate ese movimiento? Pues no lo sabemos. ¿Podría ocurrir que estamos en una situación excepcional y no se produce? Podría ocurrir. Normalmente no pasa. Yo creo que aquí hay dos escenarios. El primero es que suban los beneficios y entonces deje de estar caro el mercado porque te están subiendo los beneficios, y el segundo es que te vuelva a una media histórica, pero no vamos a estar pagando 30 veces de media. Es verdad que luego no son todas las compañías, que el peso de las 7 grandes, es decir, a lo mejor con que tres o cuatro de estas compañías te suban los beneficios por encima de lo esperado, ya haría que más o menos las cosas volvieran en esas métricas a una situación normal. Pero la sensación es que en algún momento se va a producir esa corrección, porque está muy alto. ¿Y cuál es el detonante? Pues no sé, pues a lo mejor es lo de los tipos, a lo mejor son, sí, como decía Carlos, algunos de esos fenómenos, o a lo mejor son un par de malas presentaciones de resultados seguidos y hace que la gente se ponga muy nerviosa. Bueno, habrá que verlo, y habrá que ver también el efecto que tiene sobre la inflación. Yo estoy con Manu ahí, creo que la inflación no se ha corregido. Creo que queda todavía mucho leviatán bajo el mar, esperando sacar los tentáculos, y comportamientos como bajadas importantes en los tipos de interés muy presionados por los mercados, en Estados Unidos muy presionados por la campaña electoral y por lo que pueda suceder en los próximos meses, unido a esas pretensiones que yo no sé en qué se van a traducir, pero que da la sensación, por el consenso que hay, de que es muy posible que veamos campañas en Europa, como la que ha puesto encima de la mesa el señor Draghi, de 800.000 millones de euros al año, que no sería otra cosa que avivar el fuego, es decir, es echar gasolina al fuego. Si la inflación no se ha corregido y la inflación aumenta según aumenta la masa monetaria y la introducción de liquidez en el mercado, nos podemos encontrar con un susto serio dentro de unos años. Y es verdad, estoy con vosotros, las valoraciones ahora mismo están por las nubes, el mercado americano está absolutamente carísimo, y la confianza excesiva en las tecnológicas yo no sé hasta cuándo va a durar.
Pero bueno, esos son asuntos que vamos a ir comentando en esta mesa de debate semana tras semana. De momento, Carlos, te tengo que agradecer mucho que hayas estado con nosotros en el día de hoy. Un placer, como siempre, y nada, hasta la próxima. El placer ha sido nuestro, te lo puedo garantizar. Muchas gracias a ti. Manolo, muchas gracias también por estar con Hasta nosotros. luego. Luigi, como siempre, desde Value School, muchas gracias. Y Domingo Soriano, muchas gracias. Y hasta muy prontito. En Con Ánimo de Lucro, a los 4 os espero con ánimo de lucro muy pronto. Y a todos ustedes, señores oyentes, como siempre les digo, les dejo en manos de la mejor programación, la Es Radio. Y les espero aquí la semana que viene con asuntos seguro de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.